El youtuber Captain Crankshaft decidió comprar un BMW M5 Competition modelo 2019 que había sufrido un fuerte choque en la parte frontal, destruyendo completamente el frente del vehículo. Decidió comprarlo y repararlo para dejarlo por debajo de su precio de segunda mano. Pero antes de empezar este fuerte viaje de reparación, no olvides suscribirte a nuestro canal. El coche lo consiguió de una subasta de Copart con un precio inferior a $100,000, mientras que uno nuevo alcanza alrededor de $600,000 de segunda mano. Por supuesto, él pagó mucho menos, porque había tenido un accidente grave. Apenas pudo meterlo al taller después de que tuvieron que remolcarlo, ya que no se movía en absoluto. El coche tiene un color bonito y cuenta con un escape deportivo sin silenciador, lo cual es algo muy impresionante. Además, tiene muchas partes de fibra de carbono, especialmente en el paragolpes trasero. El golpe frontal fue mucho más fuerte de lo que se veía en las fotos. El frente está literalmente destruido. Gran parte de la parte delantera está torcida y el capó metálico o guardabarros está dañado. El radiador se desplazó hacia atrás unos 30 centímetros de su posición original y la barra de choque sufrió un daño leve, lo cual da esperanza de que la mayoría del impacto estuvo por encima del nivel de la barra de choque. El interior del coche está excelente y muy limpio. La ventaja y desventaja al mismo tiempo son los airbags. La ventaja es que protegen bastante bien, pero la desventaja es que reemplazarlos será muy caro. Los airbags del conductor en el volante y en la rodilla, así como el airbag del techo, se activaron. El único que no se abrió fue el del pasajero delantero, y esto se debe a que no había nadie sentado allí. Esto se considera la mayor ventaja, porque si se hubiera abierto, habría sido necesario reemplazar todo el tablero, no solo los airbags, y en ese caso la operación habría sido muy complicada, requiriendo mucho esfuerzo además del costo elevado. Por supuesto, cuando los airbags se activan, se corta algo llamado fusible pirotécnico, que desconecta toda la electricidad del coche por seguridad. Esto hace que no pueda arrancar y ni siquiera se podía desactivar manualmente el freno de mano, por lo que tuvieron que remolcarlo a la fuerza ya que el freno de mano estaba completamente bloqueado. No había fotos del motor en el anuncio de venta, lo cual fue su mayor preocupación. Un motor nuevo para este modelo cuesta alrededor de $20,000, prácticamente el precio del coche que compró. El capó estaba atascado y no quería abrirse, así que decidieron hacer algo. Ya que iban a reemplazar el capó, finalmente lo cortaron y lograron abrirlo. Visualmente el motor parecía estar intacto, ya que estaba fijado más atrás, dentro del compartimiento del motor. Este coche utiliza un diseño Hot in V, lo que significa que el escape y el turbo están situados en la parte superior, en medio de la V del motor, lo cual protege muchas piezas importantes. Después de mover el radiador hacia atrás para ver las demás partes con claridad, descubrieron la mayor tragedia. El cuerpo del acelerador y el colector de admisión de aire estaban ambos rotos. El cuerpo del acelerador es el que controla la cantidad de aire que entra al motor, y el colector de admisión distribuye el aire proveniente del cuerpo del acelerador a cada cilindro del motor. Esta pieza está hecha de plástico y debido al accidente se rompió y ya no está fijada en su lugar. Esto significa que el aire comprimido nunca llegará al motor. Sin embargo, reemplazarlo será un dolor de cabeza, ya que se encuentra en un lugar difícil. No hay daño evidente o catastrófico en el motor en sí. Todo el daño estuvo en los accesorios externos del motor y en la parte delantera de la carrocería, mientras que las partes internas del motor están intactas y sin problemas. El siguiente paso es asegurarse de que el chasis del coche esté recto y no torcido. Las piezas estructurales que sostienen el radiador son críticas. Si alguna de ellas está deformada, tendrán que sacar el motor para devolver todo a su lugar correctamente. Metieron el coche al taller y desmontaron completamente el capó. Después, lo levantaron con un elevador para poder ver por primera vez los daños en el subframe desde abajo. Comenzó el viaje de desatornillar 1,000,000 de tornillos para quitar las cubiertas inferiores y el parachoques delantero. El proceso de desmontaje fue sin duda difícil, porque todo estaba pegado por la fuerza del impacto. Retiraron el parachoques destruido y empezaron a desmontar la barra de choque, que es la parte más complicada de desmontar, ya que los tornillos estaban fuertemente asegurados.
También tuvieron que quitar el faro intacto para poder acceder a los tornillos del otro lado. Y este faro era adaptativo, muy costoso. Una vez retirada la barra de choque, se reveló la zona estructural dañada. El mayor temor era que los struts o soportes de los amortiguadores se hubieran movido de su posición, porque eso requeriría trabajo de soldadura y ajustes estructurales muy complejos. Este soporte fija el amortiguador al chasis desde arriba. Sin embargo, al inspeccionar visualmente, los componentes estructurales principales estaban muy cerca de las dimensiones de fábrica, por lo que no hubo un daño grave. Todo el daño se concentró en la parte frontal, que se puede recortar y soldar una pieza nueva en su lugar. Descubrieron algo extraño debajo del coche. Una pieza de estabilización, o link del sway bar, estaba rota y tenía rasguños en muchas partes. Esta pieza es un pequeño conector que une el brazo oscilante con el amortiguador o con cualquier otra parte del sistema de suspensión. Para reducir la inclinación del coche al tomar curvas, si se rompe, produce golpes y vibraciones debajo del vehículo, especialmente al pasar por un badén o por caminos irregulares. Esto no fue causado por el accidente en sí, sino por el uso inadecuado de la grúa de horquilla para trasladar el coche desde el lote de subasta, lo cual dañó el sway bar y los estribos. Al día siguiente, todo fue desmontaje del sistema de refrigeración del motor. Este coche tiene más de un radiador, todos dañados. Pero imagina que tuvieron que desmontar el radiador principal y el condensador del aire acondicionado, piezas que deben manejar con cuidado porque contienen líquidos y gases. Lo más difícil fue desmontar el enfriador del líquido de la transmisión, que estaba lleno de líquido con un olor insoportable y parecía quemado, casi como plástico quemado. Después de retirar todo eso, el compartimiento del motor quedó vacío y relativamente limpio. Mientras trabajaban, recibieron una llamada misteriosa del dueño original del coche, quien explicó cómo ocurrió el accidente y les dio todos los detalles. Estaba conduciendo un día muy frío y el capó del coche estaba completamente frío. De repente, tuvo que frenar bruscamente por un vehículo que estaba delante, lo que hizo que el coche girara 360 grados varias veces en una autopista y golpeara una barrera metálica en el lado derecho de la carretera. Esto causó el daño en la parte superior del frente del coche. El dueño salió ileso del accidente, lo cual fue lo más importante. De hecho, había instalado en el coche piezas cuyo valor superaba al del propio coche, como el sistema de suspensión KW, los espaciadores HRI y SSR, para que la distancia y la instalación de las ruedas fueran perfectas. También tenía un sistema de escape completo y los downpipes, lo que hace que suene tan fuerte, y muchas piezas de fibra de carbono, como los estribos laterales y el difusor trasero. Lo más importante de todo es que el coche estaba afinado por uno de los tuneadores más famosos en el mundo del M5, llamado IU. El coche generaba más de 800 caballos de fuerza con gasolina mezclada con etanol, e incluso lanzaba fuego por el escape. En medio de la conversación, el dueño les dijo que el cilindro número 5 tenía un pequeño rayón, lo que significa que necesitaban reparar ese problema para que el motor no sufriera daños, especialmente considerando que el coche estaba muy tuneado. La solución ideal aquí es instalar sleeves en el motor, que son recubrimientos internos para los cilindros, usados cuando la pared del cilindro original se ha desgastado, como ocurrió en este caso. Por supuesto, para esto era necesario sacar completamente el motor, haciendo que el proyecto fuera mucho más caro y difícil. Después de identificar el daño, el próximo desafío del motor sería reparar ese cilindro. Una vez que sacaron el motor de su lugar, toda la atención se centró en los daños estructurales delanteros. Afortunadamente, BMW vende estas piezas de forma individual, a diferencia de los coches antiguos, donde la estructura venía como una sola pieza. Esto facilita mucho cortar la parte deformada e instalar una nueva en su lugar. El primer paso fue retirar el material aislante de las soldaduras que protegía los componentes de la humedad y la corrosión. Usaron un cepillo de alambre con aladro para eliminarlo. Después aparecieron los tornillos de BMW, que son de un solo uso,
así que tuvieron que aflojarlos con martillo y destornillador para extraer la pieza estructural. La pieza estaba fijada con tornillos, soldaduras puntuales y remaches, y quitar el adhesivo que la cubría fue muy difícil porque era extremadamente fuerte, casi como soldadura. Tras muchos intentos usando martillo, presión y gido sobre tornillos parcialmente ocultos, finalmente lograron sacar la pieza dañada. La nueva pieza de la estructura la consiguieron de un BMW 530i, lo cual es una ventaja, porque muestra que BMW usa las mismas piezas en diferentes modelos, reduciendo costos. Antes de la instalación, limpiaron y pintaron la superficie de negro. Usaron un adhesivo llamado Pan Bond para pegar la pieza nueva, aplicándolo rápido porque se seca en 60 minutos. Luego colocaron los remaches para fijar la pieza exactamente en su lugar hasta que el adhesivo se secara. Era la primera vez que usaban esta máquina. Después de la instalación, hicieron una medición rápida y los resultados mostraron que lograron alinear las dimensiones al milímetro. Al día siguiente, realizaron una soldadura puntual en 2 puntos superiores para reforzar aún más la fijación. Aquí usaron por primera vez una máquina de soldadura MIG con gas. Aunque las soldaduras no quedaron estéticamente perfectas, cumplieron su función, especialmente porque luego se cubrirían con una capa de aislamiento. Después de lijar y limpiar la zona de soldadura, aplicaron una capa gruesa de material aislante sobre las uniones para proteger el metal de la corrosión. El resultado final del aislamiento no fue el más bonito, pero lo importante es que se secó y quedó duro como piedra, que era lo que se buscaba. Así, completaron con éxito la primera reparación de la estructura. Ahora pasamos a la fase más difícil, la reparación del motor. Era necesario desmontar la caja de cambios o el enorme sistema de transmisión para poder trabajar en el motor. Lo primero que hicieron fue colocar una base de madera bajo la transmisión por miedo a que se cayera al desmontarla. Desmontaron los tornillos del escape para dar más espacio, luego retiraron todos los tornillos que sujetaban la transmisión al motor y también el eje de transmisión que va al diferencial delantero. Con mucho esfuerzo lograron sacar la transmisión. Para ahorrar tiempo, decidieron extraer el motor del subframe o de la base delantera que sostiene el motor y la suspensión, en lugar de retirar los cables del diferencial delantero como se hace normalmente. Desmontaron muchas partes de la suspensión y sacaron el motor completo con los ejes que lo sostenían, usando un cabrestante para levantarlo del subframe. Después de retirar el subframe, lo volvieron a montar en el coche para poder moverlo. Esto se fijó con 6 tornillos desde abajo y 4 tornillos desde arriba. Ahora el coche ya podía moverse y podían sacarlo del taller y volver a meterlo sin problemas. Llegó la tarea principal, instalar los nuevos airbags, y la verdad es que tuvieron muchísima suerte en este punto. Solo se activaron 3 airbags, el airbag del volante, el airbag de la rodilla y la cortina lateral. El airbag del asiento del pasajero, que está integrado en el tablero, no se activó. Como ya te mencioné, si se hubiera activado, habrían tenido que cambiar todo de tablero completo. El cinturón de seguridad del conductor se había dañado y tuvo que desmontarse y enviarse a un especialista externo para su reparación. El airbag del volante es muy caro, cuesta alrededor de $1,400 si se compra directamente a BMW o unos $800 si se adquiere de otra fuente, aunque esta última opción no es tan confiable. Su desmontaje fue muy sencillo, solo una pequeña abertura por donde introdujeron un destornillador, le dieron un leve empujón y salió de inmediato. Instalar el nuevo airbag fue aún más rápido y fácil, siendo prácticamente lo más sencillo que han hecho en todo el coche hasta ahora. El airbag de la rodilla estaba ubicado en la parte inferior. Para desmontarlo, solo tuvieron que soltar 2 clips giratorios y un tornillo a cada lado, y el airbag salió sin problemas. También fue fácil de retirar. El airbag de cortina fue el más difícil de todos, ya que estaba fijado con clips metálicos diseñados de la peor manera posible. Prácticamente la única forma de retirarlo fue usando fuerza bruta, deformando los clips con un destornillador hasta que finalmente se soltaron debido a la gran fuerza aplicada. Así que esos clips salieron y no podían reutilizarlos,
Esta parte les llevó mucho esfuerzo, y desafortunadamente se rompieron 2 clips mientras retiraban los demás, por lo que tuvieron que pedir 2 nuevos. Afortunadamente, la instalación de los airbags fue mucho más fácil que su desmontaje. El airbag de la rodilla se colocó y conectó en su lugar de inmediato, y los clips del airbag de cortina entraron fácilmente en su posición, permitiéndoles completar la instalación en minutos. El coche comenzó a reunirse nuevamente con piezas nuevas que se instalarían más adelante, pero aún quedaba un paso crucial: el motor. El motor estaba apoyado sobre una base en el taller, esperando a que un experto llegara para indicarles qué hacer. Tenían que confirmar si el daño era grave, por ejemplo, si necesitarían gastar unos $100,000 para repararlo o si podían volver a montarlo sin problemas. En ese momento, todo lo que deseaban era que el motor se montara con facilidad, tal como lo habían retirado. Debido a lo pesado que era, aseguraron la base sobre la que se mueve el motor con cadenas en un Mazda 3 y lo empujaron un poco hacia adelante para poder trabajar sobre él. Algunas piezas estaban rotas, por lo que lo primero que hicieron fue colocar una tapa de aceite usada de $30 en lugar de una de BMW de $100. También repararon el conducto de aire roto, que tenía un gran agujero, y el intercooler dañado por el impacto, que compraron en eBay. La instalación fue sencilla, usando solo tornillos y clips. Encontraron un problema. Los clips que sujetan el sensor del árbol de levas estaban rotos en la cara del bloque del cilindro. Cambiar la cubierta les habría costado mucho, así que decidieron hacer una solución temporal. Pegaron el sensor en su lugar usando un adhesivo muy fuerte llamado JB Weld. También reemplazaron la base del motor rota por una nueva y flexible para absorber las vibraciones. Este paso fue muy fácil porque el motor ya estaba fuera del coche. Así completaron el trabajo sobre el motor. Cuando finalmente llegó el momento de montar la transmisión en el subframe, instalaron primero el sistema de transmisión en el motor, lo cual parecía fácil, pero en la práctica fue complicado. El embrague de la caja de cambios debía encajar perfectamente en el motor. Si se inclinaba aunque fuera 1 grado, no entraba. Pasaron horas intentándolo, pero no lograban que encajara. Pidieron ayuda a alguien con un taller especializado en BMW. Levantó ligeramente la caja de cambios y la alineó perfectamente con el motor, y en cuestión de segundos la transmisión quedó montada y los tornillos se pudieron fijar. También trasladaron el motor y la caja de cambios montada sobre el subframe y la dejaron lista para instalarla en el coche. El proceso de instalación requirió una precisión extrema para que las piezas no golpearan ninguna estructura. Finalmente bajaron el motor y llegaron a la etapa final. Pero escucharon un golpe. Descubrieron que había un conector metálico roto en la cara del motor. Este conector está relacionado con el sistema Valvetronic, que controla el árbol de levas. Si este sistema no funciona correctamente, las válvulas pueden golpear los pistones y literalmente destruir el motor. Descubrieron que los ingenieros decidieron que, para reemplazar el conector roto, era necesario sacar todo el motor nuevamente del coche. Así que, efectivamente, volvieron a extraer el motor después de haberlo montado y dejado listo para arrancar. El problema es que la ubicación del sensor del servo del Valvetronic es complicada y no hay otra solución que sacar el motor completo. Además, este sensor es muy importante, como mencionamos, ya que regula el tiempo de apertura de las válvulas, por lo que debía repararse lo antes posible antes de cualquier intento de arranque. Sacar el motor no fue difícil para ellos en ese punto. Lo complicado sería volver a conectar todo correctamente después de fijarlo. Fijaron el subframe con los 3 grandes tornillos de cada lado y volvieron a montar todo el sistema de suspensión en su lugar para que el coche pudiera moverse y ser retirado del taller. Tuvieron un poco de dificultad para instalar el brazo de control superior, ya que era necesario enderezar ligeramente el metal para que encajara en su lugar, lo cual hicieron aplicando un poco de fuerza directamente sobre las piezas. Después de fijar los amortiguadores, llegaron a la caja de cambios y empujaron el coche fuera del taller para que esperara las piezas que habían pedido. Tras aproximadamente una semana de espera, llegaron las piezas de repuesto que habían solicitado. Había piezas de plástico y metal normales, pero también muy caras, lo que aumentó el presupuesto del proyecto más de lo que habían planeado. Esta situación les causó mucha preocupación, ya que había mangueras de todo tipo, mangueras de agua, combustible y literalmente de todo. Comenzaron con lo más difícil,
las mangueras de combustible. Cada vez que movían una manguera o un cable, encontraban nuevas complicaciones, como trenzas de cables corroídas, clips y conectores rotos y mangueras dañadas. Esto explica por qué los coches accidentados a menudo se abandonan. El costo de reparación después de un accidente puede superar el valor original del vehículo. Por eso, las aseguradoras consideran estos coches pérdidas totales y no justifican la reparación ni el gasto. Sin embargo, algunas personas los reparan fuera del seguro y efectivamente se pueden arreglar. De hecho, tienes todos los videos de esto en este canal. Para reparar el cableado detrás del intercooler, tuvieron que retirarlo nuevamente. Descubrieron muchos cables cortados o dañados. Para conectar los cables rotos, pelaron los extremos y los unieron usando conectores especiales. Estos conectores son tubos de plástico con un metal en el interior que se presiona con calor, asegurando que los cables queden bien conectados y firmes. Se encontraron con un problema al conectar un sensor nuevo para la bomba de agua. El sensor que compraron en eBay no era exactamente específico para el coche, por lo que los colores de los cables eran diferentes. Los cables originales eran rojo y blanco, pero los del sensor nuevo eran rojo, blanco y naranja. Tomaron el riesgo y decidieron conectar el rojo con el naranja y el blanco con el rojo. La probabilidad de éxito de esta operación era del 50%, y sabían que si fallaban podrían dañar completamente el coche. Además, descubrieron que la última vez habían instalado mal el intercooler y habían olvidado un clip llamado hose clamp, lo que los obligó a desmontarlo de nuevo. Una vez solucionado esto, comenzaron a instalar el laberinto de mangueras del sistema de refrigeración del M5, que era literalmente una pesadilla, aproximadamente 30 mangueras, 4 bombas y 4 radiadores. Encontrar diagramas de montaje era prácticamente imposible debido a las pequeñas modificaciones que BMW realiza en cada coche. Después de confundirse y no saber cómo conectar una manguera en particular, vieron videos y compararon la manguera nueva con la antigua, que estaba casi destrozada. Descubrieron que las dos mangueras eran completamente diferentes. Tras varios intentos, lograron cortar y extraer una parte de la manguera vieja rota e insertarla en la nueva, para que encajara perfectamente. Descubrieron que había un agujero en el radiador nuevo que debía estar tapado y este no venía así de fábrica. Se dieron cuenta de esto después de varias horas de girar y ajustar, lo que provocaba que todo el circuito no cerrara correctamente. Ahora tenían que reemplazar esa tapa, otra manguera y el sensor correspondiente. Comenzaron a organizar el cableado, fijando las unidades de control electrónico o ECU, y lo hicieron en ambos lados del motor. Estas conexiones no se pueden instalar en el lugar equivocado, o se colocan correctamente o no funcionan en absoluto. Ordenar la instalación correctamente era muy importante. Ahora casi todo estaba conectado y los cables organizados, lo cual fue la parte más difícil. Solo quedaba esperar la última entrega de piezas y después probar encender el coche por primera vez. Descubrieron que habían olvidado un conector muy importante. El problema era que su ubicación era casi inaccesible, por lo que tuvieron que desmontar otra ECU para poder llegar y conectarlo correctamente. Además, había un tramo de cableado desgastado. Aunque el encargado no era un experto en electricidad, decidió reparar los cables cortados usando los colores como guía y utilizando fundas termorretráctiles o heat shrink para asegurar la unión. No era lo ideal y había cierto riesgo, pero al final podría funcionar correctamente. También encontraron una pequeña zona de aluminio dañada que repararon aplicando un material especial de restauración de aluminio para reforzarla. Después de montar los radiadores laterales, comenzaron a ensamblar los radiadores principales, como el radiador principal, el condensador del aire acondicionado y el enfriador de aceite de la transmisión. Usaron un enfriador de aceite de transmisión y un condensador usados, bastante deteriorados. Si fueran nuevos, serían muy caros, llegando uno de ellos hasta $700. Descubrieron que hay dos versiones del sistema de refrigeración en el M5 y que las piezas nuevas no encajan exactamente como las que tenían.
También notaron que faltaba una goma de fijación del radiador, cuya función es reducir las vibraciones. Tuvieron que pedir una usada de un modelo BMW Serie 5, ya que es la misma pieza. Antes de vaciar el aceite viejo, estaban preocupados por no conocer la cantidad restante y, lo más importante, temían encontrar partículas de metal, lo que indicaría daños en el motor o desgaste de las piezas internas. Sin embargo, el aceite viejo estaba en buen estado y no contenía virutas de metal. Vaciaron el aceite del motor y de la transmisión y luego llenaron la transmisión con aceite nuevo usando una bomba manual, mientras que el motor recibió aceite 5W30 recomendado por BMW para este modelo. Luego instalaron el ventilador eléctrico y las últimas mangueras, teniendo mucho cuidado ya que cualquier error en su conexión podría dañar todo el sistema de refrigeración o incluso causar un fallo grave. Finalmente descubrieron que faltaba un sensor en el radiador. Como no podían conseguirlo el mismo día, cerraron temporalmente la abertura y decidieron arrancar el coche. Conectaron la batería, que estaba completamente descargada, usando 2 cargadores. Finalmente, el motor arrancó y el sonido fue impresionante debido a que algunos sensores aún no estaban conectados. Turn it off! It runs! Oh my God! Conectaron el equipo de diagnóstico y se llevaron una gran sorpresa. Había 31 códigos de error solo en el módulo de control de la carrocería. Los códigos eran muchos, incluyendo uno que indicaba que la batería estaba muerta, uno de los más graves. También detectaron que no había señal del sensor de par del cigüeñal, un código crítico relacionado con el funcionamiento del motor. Otro código indicaba que no había señal de gestión de la temperatura del motor. A pesar de todo esto, lo importante es que el coche arrancó, lo cual ya es un logro enorme considerando el estado en que llegó. Todavía les queda mucho trabajo por delante. Resolver todos estos códigos, instalar el intercooler y el sistema de escape y asegurarse varias veces de que el motor funcione correctamente. Nos detenemos aquí. No olvides dejar en los comentarios qué coches te gustaría ver a continuación y cuál crees que fue la etapa más difícil que enfrentaron en este proceso de reparación. Eso es todo. Hasta luego. Thank you.